aquel 8 de mayo a 80 años de la victoria contra el fascismo. En el presente año se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ocurrió el 8 de mayo de 1945 y a tantos años de ocurridos los hechos, la prensa y la literatura occidental continúan tratando de desvirtuar el papel que jugó la Unión Soviética en la derrota total de la maquinaria militar hitleriana entre los años de 1941 y 1945. No se puede comprender esta conducta si no se entienden los propósitos de los círculos occidentales en esos años. A. Esta conflagración mundial. Le siguió el fenómeno de la Guerra Fría entre los años de 1947 y 1991, concebida por las potencias capitalistas para presentar ante la generalidad de la URSS como una amenaza para la paz mundial. El prestigio ganado principalmente por la URSS y los partidos comunistas de Europa en la contienda para vencer el fascismo les había granjeado una vasta simpatía en el mundo. Esto no fue bien visto por los círculos de poder occidentales. En esta dirección, las plumas rastreras al servicio del capitalismo, al descubrir los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron por exaltar los hechos en que figuraban los aliados occidentales como los principales protagonistas en la derrota de las potencias del eje, minimizando o deformando el papel de la URSS en estos acontecimientos. Un poco de historia nos remite a explicar las causas de GM. Tuvo sus orígenes similares al de la Primera Guerra Mundial. En tanto, fue una guerra de rapiña propiciada para obtener territorios, la ampliación de dominio coloniales, el saqueo de recursos de los países de la periferia a favor de los grandes monopolios, pero a diferencia de la segunda, fue provocada por las tendencias más extremistas del capitalismo mundial, representadas por la Alemania nacionalsocialista nazi, la Italia fascista y el Japón militarista. En tanto, como potencias vencidas, como el caso de Alemania, reclamaban venganza al ser despojados, entre otras cosas, de sus colonias, y resentidas al ser maltratadas por el botín, como fue el caso de Italia y Japón. En estos países se establecieron estos totalitarios militaristas como una fuerte connotación anticomunista. Las potencias occidentales, representadas principalmente por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, aunque tenían fuertes contradicciones con estas potencias aglutinadas en el eje anticomunista, coincidían en el objetivo de destruir el proyecto socialista impulsado por la URSS desde 1917. Por tanto, desde el establecimiento de estos regímenes, trataron por todos los medios de lanzarlo contra la URSS, principalmente tras el acceso de Adolfo Hitler en 1933 en Alemania. A partir de ello, el fascismo le hicieron múltiples concesiones, permitiendo y apoyando el rearme del régimen nacionalsocialista. En tanto, se negaron rotundamente a hacer tratados de alianza con la URSS para contener las ambiciones y provocaciones guerreristas de las potencias del eje. La URSS se vio obligada a realizar un pacto de no agresión en agosto de 1939. Su dirigencia lo hizo con el objeto de ganar tiempo para prepararse. En tanto, las declaraciones de la Alemania nazi hablaban abiertamente de agredir y destruir a la URSS. Pero las
contradicciones con Occidente propiciaron el estallido de la guerra con estas potencias, cuando en septiembre de 1939, con la invasión a Polonia de los nazis, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Las tropas del Ejército Rojo ocuparon la parte del este de Polonia para proteger a la población de Bielorrusia Occidental y la Ucrania subcarpia, sin derechos civiles en Polonia, pero a la vez se trató de impedir un acercamiento mayor de los nazis a sus fronteras. Las tropas alemanas, empleando el sistema de guerra reempálago, tras derrotar a Polonia, se volvieron sobre Francia. Lograron su rendición en mayo de 1940. En tanto, habían ocupado la mayor parte de Europa, con agresiones militares y haciendo alianzas con gobiernos títeres germanófilos desde el Báltico a los Balcanes. En Occidente, solo tenía como enemigo a Gran Bretaña, sobre la que lanzó tantos ataques aéreos como navales, sin decirse a invadirla. En tanto, ya existía desde la caída de Francia el llamado Plan Barbarroja, que consistía en invadir la URSS por distintas direcciones. Cabe destacar que desde 1939 las potencias occidentales alimentaban la esperanza de la guerra se dirigiera hacia la Unión Soviética por parte de Alemania y sus aliados. Con ello se pretendía la destrucción de la URSS y el debilitamiento de Japón y Alemania, para luego expandir sus dominios sin que estos tuvieran la capacidad de enfrentarlos. La madrugada del 21 de julio de 1941, tras concentrar 4 millones de hombres en las fronteras de forma sorpresiva y alevosa, las tropas de la Alemania nazi y sus aliados invadieron el territorio de la URSS por 3 grandes direcciones, aprovechando la sorpresa. Sus ventajas en armas y efectivos lograron avanzar hasta 600 kilómetros de profundidad. Las fuerzas del Ejército Rojo, a pesar de ello y a diferencia de las demás aventuras bélicas de los nazis, como en Francia y Polonia, en territorio soviético, no hubo acto de pánico y desesperación, sino una estoica, tenaz resistencia en sus posiciones. A costo muy elevado, le causaban gran cantidades de bajas. Las integrantes de las tropas cercadas evadían los cercos y se convertían en fuerzas guerrilleras, hostigando la retaguardia enemiga.